Destacó varios de los objetivos de este proyecto. Vamos a escuchar al asambleísta Esteban Melo, a quien se le ha otorgado el uso de la palabra. Mire, señor presidente, compañeros asambleístas ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando, yo he escuchado a compañeros legisladores a lo largo de sus disertaciones, simplemente que no se querían meter en si era inconstitucional o no. Yo tengo que necesariamente hacerlo, porque resulta que la Constitución de la República, que en este momento nos rige, fue votada por una gran mayoría de los ecuatorianos. Y ellos decidieron que cada uno de los aspectos que se encuentran en la Constitución sean precisamente lo que nos rige. El artículo 261, 303 y 154 son vulnerados. En esos artículos claramente se dice que el Banco Central depende del Ejecutivo, que la política monetaria es potestad exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, cualquier cambio que vaya en contra de esto simplemente es inconstitucional y debe ser necesariamente desechado. Pero más allá de la herramienta constitucional están los efectos económicos alrededor de todo esto. Yo escucho con bastante ligereza que se dice simplemente que para proteger la dolarización se tiene que generar una autonomía, una independencia. Y lo primero que se me viene a la mente es que la independencia como tal no existe, compañeros legisladores. Lo que existe es la dependencia de, y en este caso se pretende eliminar la dependencia del Estado, del gobierno democráticamente electo por todos los ecuatorianos, por unos señores, un grupo con sus propios intereses. Y precisamente ahí es donde radica el conflicto principal de este proyecto de ley, donde se pretende quitarle la soberanía al Estado ecuatoriano de su política monetaria y hacer simplemente que esa soberanía termine en manos de particulares que tienen necesariamente intereses particulares. Esos intereses de carácter particular, la mayoría de las veces, se contraponen con el interés general y simplemente termina perjudicando a todos. Este grupo de señores pueden entrar claramente en conflicto de intereses, porque lo que le puede interesar a un solo grupo financiero económico puede estar en contra de todos los ecuatorianos. Bien, a mí me preocupa claramente cómo el sistema de controles de la Contraloría y la Superintendencia terminan siendo eliminados. En el artículo 49 y 50 se hace referencia a ello, y al eliminarlos, simplemente lo que nos quedamos es que esos organismos del Estado, independientemente de quienes estén a la cabeza, bueno, pues simplemente pierden su potestad para controlar al Banco Central. Asimismo, se genera hacia la banca un sistema perverso de remuneración por las reservas que tengan los bancos, artículo 73, y se afecta claramente a los préstamos de liquidez y se elimina, o podría ser el riesgo de que se elimine el tope a los tipos de interés. Miren, que someramente se hable de que se limitará al máximo los tipos de interés. ¿Cuál puede ser el máximo? ¿Cuál puede ser el máximo de un tipo de interés? No, compañeros legisladores. En el artículo 75 se habla de la eliminación de los excedentes de liquidez, algo que sí puede poner en riesgo, la dolarización. Yo he escuchado también que se habla de defender la dolarización a través de este proyecto de ley, que el camino es la generación de la autonomía. No, señores legisladores, el camino para defender la dolarización es teniendo dólares en la economía, no por la privatización del Banco Central. Durante todo este tiempo hemos visto una economía errática que ha servido simplemente al beneficio de los grupos importadores del país. Y eso, como efecto económico, lo que hace es sacar dólares de la economía. Lo que necesitamos es todo lo contrario, es que vengan los dólares de la economía. La dolarización y se defiende haciendo que nuestros productores nacionales le vendan al mundo, que nuestros migrantes manden las remesas y que quienes tienen dinero en paraísos fiscales traigan esos recursos al Ecuador para que esos recursos terminen generando empleo.
La situación económica del país no solo se debe producto de la crisis del COVID-19, sino al mal desempeño económico por parte del gobierno nacional. Eso no se nos puede olvidar. El año 2019 cerramos con un menos 0,5% del Producto Interior Bruto, con una economía en deflación. Escucho también que se aplaude un proceso como es el de la Alianza del Pacífico. Bueno, yo conozco de procesos de integración. Mi tesis está basada en eso, precisamente en los procesos de integración latinoamericana, y lo que les puedo decir, compañeros asambleístas, que no podemos generar el bobo aperturismo, porque por un lado, si abrimos un mercado, ponemos en riesgo a los productores nacionales. Debe haber un mecanismo inteligente de integración. Recuerden siempre, por favor, que nosotros tenemos una moneda artificialmente fuerte que es el dólar. Y simplemente para ganar mercado los otros países, cuando compiten con nosotros, devalúan su moneda. Y eso nos genera problemas de competitividad. Compañeros asambleístas, este proyecto de ley debería ser directamente desechado, porque pone en riesgo a la dolarización. Hace todo lo contrario del título. La asambleísta Lira Villalba, de forma acertada, recordaba cómo a través de nombres pomposos y ribombantes, el gobierno nacional ha tenido la tendencia de hacer lo contrario que decía el título del proyecto de ley. La ley de fomento productivo, de reactivación económica, pues no hicieron nada de lo que decían en su título. La de apoyo humanitario simplemente generó desempleo. Bueno, pues esta de defensa de la dolarización elimina la posibilidad de utilizar instrumentos que promueven que los dólares se mantengan en la economía ecuatoriana. Desprotege la dolarización. Eliminan las metas de ingresos de divisas por exportaciones de bienes y servicios. El coeficiente de liquidez doméstica es afectada y otros mecanismos que permiten que los flujos de divisas se queden en la economía ecuatoriana. Hago referencia al artículo número 15 y al artículo 142. Miren, debemos tener muy, muy claro, compañeros asambleístas, que nosotros estamos aquí para poder responder a todos los ecuatorianos, para que no se sirvan del Estado quienes tienen intereses particulares. En el proyecto de ley se habla de personas que pueden estar integrando las dos juntas. Simplemente el generar dos juntas para aquellos que odian el sistema público o la burocracia, bueno, pues sepan que ahí están generando elementos de carácter burocrático, por lo cual deberían estar en contra de este proyecto de ley. Se dice que podría ir un delegado por parte del Ministerio de Finanzas, pero prohíben expresamente que no pueda ir el señor ministro. Compañeros asambleístas, nosotros en la Asamblea Nacional sabemos siempre que a quien queremos recibir es al ministro, dado que tiene capacidad de decisión y con quien podemos hablar directamente. Que sea el delegado del ministro no tiene por qué comprometer que el ministerio pueda llevar adelante las políticas acertadas. Pero entiendo que hacen esto simplemente porque quieren quitarle al Estado cualquier capacidad de poder orientar la política monetaria. Es decir, al Estado, al país, al Ecuador, le cortan una mano, que es la política monetaria, y le dejan solo con la política fiscal, que es de impuestos, algo que no nos gusta a ninguno que se suma. Ecuatorianos, ecuatorianas, este proyecto de ley debería ser rechazado. Y debería ser rechazado porque también se crea un mecanismo de, no sé cómo decirlo, de salvataje bancario, donde a cuenta del gobierno se pretende disponer al Ministerio de Finanzas que en un momento dado donde salgan capitales del país, una posible fuga, sea el que finalmente termina haciéndose cargo de esa situación producto del sector privado. En el Ecuador ya vivimos esto. Lo vivimos en la sucretización. Lo vivimos también en 1999. El modelo que ahora, palabras más, palabras menos, pretenden simplemente implementar, bueno, pues eso, un modelo que ya lo vivimos en los años 90 y que con dolor, expulsó a más de 2.400.000 ecuatorianos, a los cuales yo personalmente represento.
Compañeros legisladores, tampoco se dejen engañar, ecuatorianos. Alguien en su intervención dijo hace un momento que, bueno, pues esta ley quedaría en el limbo si no se aprobase porque simplemente pues podría entrar por el Ministerio de la Ley. Eso es completamente falso. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, con la compañera Lira Villalba y el compañero Germán Calle, hemos presentado un informe de minoría que lo que busca es el archivo de este proyecto de ley, que se le diga la verdad a los ecuatorianos y que todos, entre todos, patrióticamente, rechacemos este proyecto de ley que terminaría generando efectos perversos para el Estado, para la economía y para el hogar de cada uno de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor presidente. El asambleísta Esteban Melo en su intervención manifestó el porqué de su rechazo a este proyecto de ley. Ahora el asambleísta César Solórzano otorga el uso de la palabra al asambleísta Pachala, creo que escuchamos, quien va a intervenir en los próximos